Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Él les contestó: esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que le condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, aunque puede parecer una cosa anticuada, propio de la época de los judíos, es muy actual. Son tantos los que continúan con la misma cantinela de los fariseos. Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Dios, si existes, me has de hacer un milagro. Si no, no creeré en ti. Si haces un milagro, creeré en ti. Después vemos como tanta gente que ha pedido favores al Señor, cuando los obtiene, se olvida de Dios totalmente. Ya ha intentado manipular a Dios, le han concedido aquello, pues ya está. ¿Para qué? Trata a Dios como a los ídolos, con lo cual no sirven para nada para su salvación, todo lo que Dios intenta hacer por los hombres. Por eso lo importante es la conversión, no simplemente el recibir milagros, porque la gente se olvida con mucha rapidez de todo lo que obtiene de Dios. Y además aquí, por milagro, no entiende el Evangelio exactamente lo que entendemos nosotros. Nosotros por milagro entendemos un favor de una curación o salir de una situación extrema, la que sea. Ellos y que sea de alguna forma sobrenatural. Para ellos el milagro es un signo en el cielo. Es ver algo que no permita la fe, sino la visión. Es no tener que creer por fe, sino simplemente decir, bueno, aquí tenemos la prueba de que Dios está con él, así que ya no podemos hacer nada más. Y entonces Jesús responde: esta generación perversa y adúltera exige una señal. No se le dará más signo que el del profeta Jonás, el que estuvo los 3 días, según el Antiguo Testamento, en el monstruo marino, la ballena, y que se fue expulsado al 3er día. Si uno se va a las catacumbas en Roma, encuentra como signo de la resurrección la ballena de Jonás. Y es que es el signo profético de la resurrección de Cristo. Así el Hijo del Hombre estará también en el seno de la tierra, o sea, en la muerte, esos 3 días. Jesús que resucita. Pero, como siempre, se necesita la fe. Si uno quiere simplemente no creer, sino tener milagros patentes, eso va contra la fe. Porque es imposible, Dios nos pide solo eso, la fe. Claro que Dios actúa, claro que Dios, en aquellos que tienen fe, van viendo en su vida cómo actúa la providencia y cómo Dios va haciendo en la vida de cada uno. Muchas veces nos damos cuenta, cuando pasan los años, como muchas cosas serán absolutamente providenciales. A Dios no se le va exigiendo milagros. Dios hace los milagros a quien tiene fe y los va haciendo, aunque parezca a veces que no los haga, pero los hace. Y va trabajando en la vida de aquellos que le son fieles de una forma especial. Y entonces Jesús y aquellos están condenando a Jesús y están
podríamos decir que incitando a Dios a hacer lo que no tiene que hacer, que es simplemente estar al servicio de los hombres en lo que ellos les dé la gana, pues ellos que juzgan y condenan a Dios, Jesús, el Hijo de Dios, les advierte de forma clara. Cuando dice: los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y hará que los condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Aquí hay uno que es más que Jonás. Jesús, el Hijo de Dios, y ante él no se convierten. Hemos de pensar que en la mentalidad del Evangelio, y esto saldrá mucho en los Hechos de los Apóstoles y después en todo el Nuevo Testamento, cada cristiano que vive la gracia de Dios es presencia de Cristo. Con lo cual, cuando ante la presencia de los cristianos que vivan su fe, no de los cristianos cobardes que viven como si Dios no existiera, en esos casos no, pero en el caso de los cristianos que son testigos de Cristo, los que no les creen, los que no aceptan el testimonio, se hacen culpables, porque allí está presente Cristo en los cristianos. Y así, cuando juzguen a esta generación, la reina del sur, la reina de Saba, se levantará y hará que lo condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Aquí hay uno que es más que Salomón, uno que es más que Salomón, más que el rey de Israel y el gran rey de Israel. Pues sí, Cristo, el Hijo de Dios. Y iremos viendo, lo hemos visto tantas veces en el Evangelio, que incluso cuando verán los signos, los milagros, y cuando ya no podrán decir que no hace milagros, cómo Dios está con él, no importan, es una excusa. Entonces dirán: de acuerdo, hace milagros, pero lo hace con el poder del diablo, que también es capaz de hacer milagros. Todo para desacreditar a Jesús. En el fondo hoy vemos lo mismo en el mundo en el que estamos. No importa el bien que hagan los cristianos, no importa lo que hagan o el bien que haga la Iglesia, ha de ser siempre denigrada. Ha de ser siempre, lo hacen todo por dinero, son unos pederastas, no hay nada que pueda, hay que eliminarla como sea. De momento no a nivel físico, al menos esta época, pero sí a nivel moral, que a veces algunos cristianos nos lo merecemos por nuestros actos, podría ser, pero no todos, ni muchísimo menos. Pidamos al Señor que podamos seguir sus caminos. Si al Maestro le hicieron lo que le hicieron, cuanto más a sus discípulos. Así que el cristiano no ha de tener miedo, no ha de pensar que todos los males contra Cristo y la Iglesia son fruto solo de nuestros pecados propios personales, que a veces pasa, sino que hay un fondo, y el fondo es el fondo diabólico, es ese rechazo a Cristo, ese rechazo al bien, a la verdad, es estar metidos en el fango de la corrupción de nuestra sociedad, que no quiere el bien, no quiere la verdad, no quiere la auténtica libertad, sino el libertinaje. Y lo que más odia es que seamos hijos de Dios, que busquemos la voluntad de Dios en este mundo. Y eso es lo que nos toca, vivir la voluntad de Dios, o sea, vivir el buscar realmente el bien que Dios quiere, para que seamos de verdad hijos de Dios.